honra y alabanza. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo del 29 en adelante. Sean bienvenidos los hermanos y hermanas. Sean bienvenidos cada uno de nuestros amigos. Qué bueno el poder verles. Qué bueno el saber de que el Señor en su misericordia nos tiene en este lugar. Estamos viendo caras que teníamos días de no ver, ¿verdad? Aún cuando tenemos el cubrebocas, ¿verdad? Pues lo reconocemos. Y sea bienvenido usted que tenía días de no estar en este lugar. Si usted es primera vez que está en este lugar también, sea bienvenido, sea bienvenida. Nos alegramos en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Marcos capítulo 1, versículo 29, dice la bendita palabra del Señor. ¿Lo tenemos todos? Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Verso 30 dice, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces, dice el verso 31, él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Oramos al Señor. Bendito Dios y Padre, Señor, te damos gracias por tu infinita bondad, por tu misericordia. Señor, reconocemos tu grandeza, tu majestuosidad. Señor, sabemos de que tú eres un Dios todopoderoso. Gracias, Padre amado, porque en esta mañana nos has regalado el milagro precioso de la vida, Señor. Quizás muchas veces estamos acostumbrados a abrir nuestros ojos y a respirar este aire que nos regala, que se nos olvida darte gracias, Señor, por ese milagro tan precioso de poder incorporarnos. Gracias, bendito Rey. Gracias porque nuestra mente y corazón, Señor, estaban precisamente encaminados en esta mañana a estar delante de tu presencia, Señor. Gracias por abrir las puertas de este oasis, Señor, de bendición, en el cual nosotros, bendito Dios, venimos a gozarnos, venimos a deleitarnos, Padre amado. Venimos a poner nuestras necesidades, nuestras angustias, Señor. Y todo aquello, Padre, que mientras estamos en el mundo, bendito Dios, sabemos que nos acontece. Pero de algo estamos seguros, Señor, que vamos hacia la patria celestial, Señor. Y que desde ya, Padre amado, sabemos de que tú bendices nuestras vidas. Te pedimos que también bendigas en esta mañana, este momento, Señor. Que seas tú hablando, Señor, tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que acomode esta palabra, Señor, en cada vida, en cada corazón necesitado, Padre. Y que obre conforme a tus propósitos. Hemos leído las necesidades también, Señor, que tu pueblo ha traído, creyendo, confiando de que tú eres un Dios todopoderoso y resolverás conforme a tu propósito y a tu santa voluntad, sabiendo que todo, Señor, lo recibimos de ti, Señor. Gracias te damos en el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Dios cuida de mí. Oiga bien, Dios cuida de mí. Precisamente la sanidad de la suegra de Pedro, es lo que hemos leído, es uno de los milagros que aparecen en 3 de los 4 evangelios. Este milagro del Señor Jesús aparece tanto en el evangelio de Marcos, aparece en el evangelio de Lucas y aparece en el evangelio también de Juan, Mateo, Marcos y Lucas, y no así en el evangelio de Juan. Es decir, que aparece en los 3 evangelios que nosotros conocemos como sinópticos, es decir, aquellos evangelios que tienen una similitud en su escritura. De modo que nosotros vemos que este milagro aparece en los 3 evangelios mencionados, Mateo, Marcos y Lucas. Y es decir, que aparece en los 3 porque hay una importancia preciosa y hay un mensaje de parte de Dios en él. Amén. Aparece precisamente en estos 3 evangelios este precioso pasaje y nosotros vemos a Jesús, conforme la lectura que hemos tenido, según San Marcos, aparece Jesús que venía precisamente de una sinagoga de Capernaum, en la cual él estuvo predicando. Y siempre recuerde que Jesús llegaba a un lugar siempre con un propósito. ¿Cuántos lo creen?
Jesús siempre llega con un propósito. Él siempre llegaba con un propósito. En su ministerio público, que fue aproximadamente de 3 años y medio, en ese ministerio público de Jesús, el cual está precisamente, nosotros lo conocemos, está escrito en los evangelios, nosotros vemos a un Jesús que siempre llegaba a un lugar y siempre él llegaba con un propósito especial. Es decir, que en Jesús no hay casualidades, óigalo bien. Jesús es un Dios tan amoroso. El Dios mismo en la figura de Jesús lo vemos como un Dios que cubre las necesidades de cada una de las personas. Nosotros vemos aquellas necesidades espirituales, Jesús las cubría cuando llegó precisamente a aquel monte y empezó a hablar de la bienaventuranza. Jesús no solo cubría las necesidades espirituales de las personas, sino que llegaba también y cubría aquellas necesidades a causa de problemas climáticos como una tempestad. Usted lo ha leído muchas veces, se ha predicado desde este púlpito, lo hemos escuchado, en la cual Jesús iba en una embarcación y la nave se hacía de un lado a otro y la tempestad arreciaba. Y en ese momento los discípulos no hallaban qué hacer, pero Jesús viene y calma la tempestad. Jesús estaba ahí para calmar esa tempestad. Jesús, cuando también había necesidad de pagar los impuestos, porque Jesús cumplió a cabalidad todo lo referente a lo de la ley, precisamente había que pagar los impuestos. Jesús viene y le manda precisamente a Pedro que saque un pez, y en el pez se encontraba un estatero, el cual tenía un valor de 4 dracmas y cada persona pagaba 2 dracmas de impuestos, y Jesús viene y cubre esa necesidad. Pero nosotros vemos que donde Jesús iba, él siempre llevaba un propósito, y el propósito era cubrir necesidades, cubrir todo tipo de necesidades. Nosotros vemos cómo también cuando una mujer tenía un hijo, el cual había dejado, esta mujer era viuda, es decir, se encontraba en una situación bien dolorosa, bien lamentable. Jesús llega, se acerca y permite que ese joven resucite. Y no solo eso, sino que también la hija de Jairo. Y no solo eso, sino que vemos a aquel hombre que amaba mucho porque era su amigo, hermano de Marta y María, que también lo levanta de una situación en la cual se había terminado todo para esa familia. Sin embargo, vemos a Jesús que en su tiempo llega y cubre esa necesidad. ¿Cuánto damos de gloria a Dios? ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y es lo que Jesús hace. Y precisamente nosotros lo vemos en este pasaje de la Biblia que hemos leído, del Evangelio según San Marcos, cubriendo una necesidad. Nosotros vemos en este Marcos capítulo 1, versículo 29 al 31, cómo precisamente Jesús llega para cubrir una necesidad. Ahí había una necesidad en la cual Jesús, como digo, venía de Capernaum, de la sinagoga, y se acerca a la casa de Pedro, de la suegra de Pedro. Oiga bien, a la casa de la suegra de Pedro. Quiere decir que Pedro tenía esposa. Claro, claro que tenía esposa, ¿verdad? También el apóstol Pablo la menciona en Primera de Corintios. Menciona, si no estoy equivocado, en el capítulo 2, versículo 9, menciona precisamente a la esposa de Cefas, porque Pedro, recuerde que su nombre era Simón. Sin embargo, Jesús se lo cambió a Cefas, que significa Petros, y nosotros conocemos la derivación, ¿verdad? Petros en griego, y lo conocemos como Pedro. Ahí precisamente nosotros vemos que llega a la casa de la suegra de este hombre llamado Pedro, y la encuentra en una condición nada agradable. La condición en la cual se encontraba esta mujer, conforme a la lectura que hemos tenido, era que ella se encontraba gravemente enferma. Gravemente enferma. Dice la palabra que dice que al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón, que es Pedro, que es el mismo Cefas. Cuando usted encuentre el nombre Simón, Pedro o Cefas, es el mismo. Dice que estaba
acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Estaba acostada con fiebre. Usted podrá decir, probablemente tenía fiebre. Fiebre no es una enfermedad que nosotros en la actualidad la tomemos como en una condición extremadamente grave. Sin embargo, óigalo bien, en los tiempos de la escritural, es decir, en los tiempos de Jesús, el que una persona tuviera fiebre era una situación bien difícil porque las fiebres por lo general nosotros hoy conocemos que se dan debido a una infección, a un virus o a una bacteria, y fácilmente pueden ser tratadas con cualquier medicamento, un antibiótico, y la fiebre puede aliviar precisamente esa situación, ¿verdad? Sea de infección, sea viral o sea por medio de una bacteria. Sin embargo, en los tiempos de Jesús esto no era tan fácil como ahora. Ahora usted viene, compra un compuesto de medicamentos, ¿verdad?, en los cuales lleve lo necesario para aliviar esa fiebre o la situación misma que la genera, y fácilmente la persona se reincorpora y sigue sus actividades. En ese tiempo no era así de fácil. En ese tiempo la persona que padecía una fiebre lo llevaba precisamente hasta la muerte. Es decir, no era una situación nada favorable la cual se encontraba esta mujer. Y es la situación, óigalo bien, ¿cuántos estamos despiertos en esta mañana? Gloria a Dios. Dele palmas al Rey. Mire, si se está durmiendo, pellízquese, por favor, ¿verdad? Y la situación, como repito, no era nada favorable, no era nada, ¿verdad?, agradable. Y en ese momento, para esta mujer, y llega Jesús con aquellos hombres con los cuales lo acompañaban, y ven la condición de esta mujer. Esta mujer tenía una necesidad, óigalo bien, tenía una necesidad. Y lo que podemos ver precisamente es que Dios tiene cuidado de sus hijos y hijas en sus necesidades. ¿Cuántos lo creen? Dios tiene cuidado de sus hijos y de sus hijas en sus necesidades. Es decir, que viene y nosotros vemos una condición nada agradable. Un estado de esta mujer terrible, en el cual estaba probablemente, no lo dice la Escritura, pero estaba al borde de la muerte. Y qué terrible encontrarse con esa situación. Sin embargo, nosotros vemos que llega Jesús. ¿Y qué dijimos en un principio? Que Jesús a donde llegaba ¿con qué? Con un propósito, amén. Llegaba con un propósito. El que Jesús llegara a un lugar no era casualidad, óigalo bien. El que Jesús llegara a donde estaba una necesidad no era una casualidad. ¿Cuántos saben que en Dios no hay casualidades? No había casualidad. Y ahí vemos que Jesús llega, y llega precisamente porque Dios tiene cuidado de sus hijas y hijos en sus necesidades. Y llega, y véalo bien como dice capítulo 1 de Marcos, versículo 30. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Es decir, le dijeron la condición en que estaba. Y dice, entonces, óigalo bien, él se acercó y le tocó, tomó de la mano y le levantó. Mire, la condición en la que se encontraba no era nada fácil. La situación en la que se encontraba era una situación difícil. Pero nosotros vemos algo, que Dios precisamente ha enviado a Jesús a cubrir esas necesidades. ¿Cuántos lo creen? Dios ha enviado a Jesús a cubrir las necesidades, amén. Y es lo que hace Jesús. Él llega, como digo, él estaba en la sinagoga. Probablemente pudo llegar a otro lugar, pero en su omnisciencia, ¿verdad? Dios, la figura de Jesús, llega a ese lugar de necesidad y llega precisamente para aliviar esa situación. Es decir, que ahí vemos precisamente que Dios ha enviado a Jesús a esas necesidades, y nosotros vemos que esta mujer encuentra una respuesta. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús viene y según la palabra dice que la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces dice el verso 31, él se acercó y la tomó de la mano. ¿Y qué hizo? Y la levantó. Amén. Gloria. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y la levantó, dice. Mire qué precioso. Y la levantó. ¿Y
¿cómo pudo haber sentido esa mujer? Imagine la condición en la que se encontraba, una condición de fiebre, ella estaba postrada, estaba en una situación nada agradable. Probablemente ella estaba pensando hasta quizás hacer el testamento, pues, ¿verdad? Si es que iba a hacer alguno. Pero en ese momento llega Jesús y Él cubre sus necesidades. No cabe duda que Dios cuida de su pueblo. Amén. Y no solo eso, sino que vemos algo especial. Que esta mujer dice, y la levantó e inmediatamente, óigalo bien, e inmediatamente le dejó la fiebre, dice. Cuando Jesús le tomó de la mano y la levantó, la fiebre desapareció. Pero véalo bien que dice a continuación. Y ella, ¿qué dice la palabra si ustedes llevan la lectura? Y ella les servía. Y ella les servía. Repita conmigo. Y ella les servía. Es lo que hacía precisamente. ¿Qué podemos ver ahí? Que en agradecimiento, fíjese bien, a lo que el Padre hace por sus hijos y sus hijas, lo menos que podemos hacer es servirle. Amén. Y es lo que hizo esta mujer. Viene esta mujer, la condición que ella se encontraba era una situación de necesidad. Su estado era crítico, era alarmante, era difícil. Sin embargo, nosotros vemos que Jesús, estando allá en Capernaum, luego de estar en la sinagoga, llega a esa casa de la suegra de Pedro y ahí la encuentra en una situación delicada, ¿verdad? Estamos recapitulando lo que ya vimos. Y llega a una situación delicada, la ve en una situación difícil. El ambiente no era nada agradable. Yo no sé si usted ha ido de visita alguna vez a algún lugar y encuentra, y lo que menos espera es encontrar a una persona enferma, pues, ¿verdad? No es nada agradable, pues, y usted y yo, pues, deseamos tener todo ese poder para poder ayudar, valga la redundancia, de poder ayudar a esa persona la cual necesita del auxilio. Pero ahí precisamente llega Jesús, la toma de la mano, la levanta y al instante la fiebre desaparece. Pero no se queda ahí esta mujer. Esta mujer vemos que no se queda ahí. Esta mujer lo que hace es, comienza a servirle. Comienza a servirle. Nosotros vemos en la actualidad las situaciones que acontecen. De sobra es conocido lo que sucede en el mundo. Nosotros vemos que en el mundo hay necesidad y necesidad de todo tipo. Amén. El mundo está necesitado de muchas cosas. El mundo está precisamente en la actualidad a merced o a rodillas de lo que nosotros conocemos como la pandemia que ha acontecido. Y usted podrá decir, mire, ya rayamos con eso de la pandemia y todo eso, pero es una realidad. ¿Cuántos lo saben? Es una realidad, ¿verdad? No es algo que podemos dejar desapercibido o dejarlo pasar, es una realidad. Las situaciones que se han presentado debido a la pandemia son muchas. Es decir, la pandemia es el punto, ¿verdad?, medular, pero alrededor de ellas han acontecido una serie de cosas y situaciones que muchas veces y en el mayor de los casos han sido adversas para las personas. Y eso han creado necesidades. El mundo está necesitado. ¿Cuántos lo creen? El mundo está completamente necesitado. Pero ¿sabe usted? El mundo no haya que hacer. Usted ve cómo los laboratorios, ¿verdad?, tratan la manera de crear una vacuna que sea efectiva. ¿Sabía usted que las vacunas que se están repartiendo alrededor del mundo no tienen la efectividad precisa de decir, esta vacuna es la que precisamente va a aliviar esta enfermedad, esta pandemia del COVID-19? No. Es como podríamos decir, algo que pueda de alguna manera, en cierto porcentaje, bajar la incidencia de eso. Pero no tiene la efectividad, es decir, que el mundo está a merced de ella, está necesitado de algo especial. Y no solo de la pandemia, de muchas cosas. El mundo está necesitado de alimento, el mundo está necesitado de medicamentos. Porque nosotros en la actualidad nos hemos enfocado en lo que es la pandemia
Y se nos olvida, mire, la cantidad de muertos que se dan debido a las enfermedades conocidas, como el caso del cáncer, es mucho mayor a lo que se da por el COVID-19. Los enfermos de cáncer, es decir, mueren constantemente. Y no se le brinda una atención y no se le brinda la atención como se le está brindando a esto del COVID. Para ponerle un ejemplo, enfermedades conocidas como eso, el SIDA también. ¿Y qué de las enfermedades desconocidas? Porque nosotros desconocemos, incluso científicos y médicos desconocen una cantidad enorme de enfermedades de las cuales las personas padecen o mueren debido a ellas y se desconoce su origen o qué las causa. Y no solo ellos están necesitados, como digo, de enfermedades, de medicamentos. Sobre todo, están necesitados de eso que ustedes y yo tenemos. Amén. Que es la bendita palabra del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El mundo está necesitado verdaderamente, pero el mundo no ha entendido, pues. Miren, Dios, lo dijimos en un principio, tiene cuidado ¿de quiénes? De sus hijos y de sus hijas. Dios tiene cuidado. Y precisamente en ese cuidado especial, recuerde, envió a alguien especial para cuidar de cada uno. Y ese es Jesús, amén. Y ese es Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Envió a Jesús precisamente para que todas esas enfermedades, todas esas situaciones de necesidad, todas esas angustias, todos esos padecimientos, todos esos dolores, quebrantos y situaciones que son adversas a la vida de los seres humanos sean sanadas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero ¿qué es lo que sucede? El mundo no quiere de Dios. O el mundo de alguna manera Dios, ¿verdad? Permite que sucedan determinadas situaciones para que el mundo cambie, para que el mundo reaccione, para que el mundo atienda al llamado que Él está haciendo, pero el mundo no quiere. Nosotros vemos a las personas y no nos vayamos lejos, veamos en nuestro país y no seamos, ¿verdad? No veamos a un nivel regional, veamos a un nivel local, veamos en nuestras colonias, veamos en nuestros pasajes, en nuestras calles, cuánta gente ven lo que está pasando, lo que está padeciendo y no reaccionan. Y no reaccionan. Mire, ¿cómo va a reaccionar? Tapándome la boca, ¿no? La reacción es que busquemos al que tiene el poder y la autoridad para cambiar la situación que en este momento nosotros estamos viviendo. Amén. Si son para Él, déselas con todo el corazón. Nosotros vemos a la gente camina, la gente considera de que va a evitar el mal poniéndose no uno, sino, y está bien que se lo ponga, de ninguna manera le estoy diciendo que está mal que usted use el tapabocas o el cubreboca, ¿verdad? De ninguna manera está malo, no, es todo lo contrario, está bien si usted lo usa. Pero la gente considera que poniéndose uno de un color y luego encima otro de otro color, ¿verdad? Va a alejar la pandemia, pues va a alejar el virus. O considera de que si no dando la mano y dándose el codo así o dándose el pie, va a alejar el virus. No. Ustedes y yo no vamos a alejar el virus de esa manera. El mundo no ha comprendido que la única forma de alejar ese virus de la vida es buscando la presencia de nuestro Dios, es buscando de la presencia de nuestro Rey, es acercándonos a los pies del que todo lo puede. Amén. Amén, iglesia. Si son para Él, déselas con todo el corazón. Aleluya. Porque Dios precisamente ha enviado a Jesús a que cubra esas necesidades. Hay mucha gente, y óigalo bien, que Dios en su misericordia, con un propósito especial, estoy hablando del mundo, en este momento le estoy hablando del mundo. Hay gente que no ha conocido a Dios, y Dios en su misericordia, en su amor tan precioso, ¿cuántos saben que Dios es precioso? ¿Cuántos saben de que Dios es único, lindo? Viene Dios en su misericordia y lo sana. Sana a las personas. Con un propósito. Pero estas personas, como digo, están con los oídos tapados, como dice nuestra hermana. ¿Verdad? Están con los oídos tapados,
tienen ojos y no ven, ¿verdad? Tienen oídos y no escuchan. Tienen pies, no caminan. Y Dios ha permitido que sean sanos con un propósito, con el propósito de que se acerquen y adoren al Rey. Pero la gente no quiere nada. Yo he conocido de gente alrededor de mi vivienda que ha tenido esa dificultad del virus y el Señor la ha sanado, y cuando le hacemos ver de que Dios le ha sanado, que Dios ha hecho la obra, ellos asienten, ¿verdad? Con su cabeza dicen sí, sí, pero llega hasta ahí. El mundo no ha comprendido que todo viene del Todopoderoso. El Salmo 24 lo dice, todo viene de Él, pero la gente no entiende. Pues. La gente cree muchas veces y confía en su capacidad. La palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía ¿en qué? En el hombre. Lo que significa eso, que maldito aquel que confía en su propia capacidad. Maldito aquel que confía en él mismo, en aquel que dice, yo puedo hacer las cosas, yo he aprendido a hacer esto, yo sé que si yo en el caso, yo he oído personas que dicen, no, mire, si este té, yo me alivio, ¿sabe cómo? Tomándome un poco de hojas de mango con hojas con un poquito de hojas de limón y le echo hierbabuena y hago, ¿verdad? Y un poquito de miel y con eso me curo. No se cura con eso. Es la misericordia de Dios, porque tiene un propósito, porque Dios no quiere la muerte del que muere, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Aleluya. Si son para Él, con todo el corazón ofrézcaselas. Dios con un propósito sana a esas personas. ¿Qué es lo que hizo la suegra de Pedro? La suegra de Pedro le servía. Les servía, dice. No solo le servía a Jesús, le servía a todos los que estaban ahí. Y dice, les servía. Les servía. Y está bien escrituralmente lo que nosotros leemos. Y está bien que hablemos del mundo. Pero ¿qué de nosotros, hermanos? Pensemos un momento en qué condición estamos nosotros. ¿Cómo es que estamos nosotros delante de Dios? Oiga, nosotros muchas veces padecemos enfermedades. Yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos padecido enfermedades muchas veces terminales. Si nosotros pasáramos a algunos de los hermanos que están acá y pasaran a dar su testimonio, contarían de las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Cómo Dios les ha sanado, cómo Dios ha obrado en sus vidas, qué es lo que Dios ha hecho. Dios ha hecho, y estamos hablando de sanidades, pero Dios, solo diga amén. ¿A cuántos Dios les ha cubierto sus necesidades materiales? ¿A cuántos Dios les ha provisto ese alimento? Miren, así como hizo el Señor allá alimentando primeramente a 5,000 solo hombres, no contando mujeres, niños, y luego alimentó a aquellos 4,000 no contando mujeres, niños. Así como el Señor cubrió esa necesidad alimentaria, yo sé que a nosotros, oiga bien, a nosotros nos ha cubierto de la necesidad de alimento. Amén. Él nos ha provisto. Den un amén o levanten la mano a aquellos a quienes Dios les ha provisto el alimento. Dele palmas al Rey, dele palmas al Todopoderoso. Dios cubre las necesidades. Mire, aquí tenemos comida, aquí tenemos pan. Amén. Aquí tenemos el pan de vida. ¿A cuántos Dios ha sanado? ¿Ah? ¿A cuántos Dios ha sanado? Claro. Yo sé que, repito, si pasáramos aquí a dar testimonio, empezaría mi hermano, empezaría mi hermana, y luego, ¿quién más quiere dar testimonio? Y se entusiasma uno y viene y el otro cuenta, ¿verdad? Y le vamos a dar 2 minutos al otro, ¿verdad? Y casi le arrebatamos el micrófono porque tiene tanto que contar que no le alcanzan 2 minutos. Y luego viene otro y dice, yo quiero testificar también lo que Dios ha hecho en mi vida. Y yo quiero hacer esto. Estamos hablando de la iglesia, amén. Estamos hablando localmente, es decir, nosotros los que estamos acá. ¿Cuánto ha hecho Dios por nosotros? Amén. ¿Cuánto ha hecho Dios por nosotros? El Señor nos ha, repito, nos ha sanado, nos ha provisto.
nos ha dado tantas cosas. Oiga, Dios nos ha dado más allá de lo que nosotros esperamos. Amén. Cuando no hemos tenido trabajo, Él nos da trabajo, sí o no. Y nos da un mejor trabajo. Amén. Cuando hemos tenido escasez, ahí ha estado la mano de Dios con nosotros. Amén. Amén. Ahí ha estado la mano de Dios con nosotros. Pero sobre todo, nos ha dado algo especial, que es la salvación y la vida eterna. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Nos ha dado la salvación y la vida eterna. Si usted está agradecido, dele palmas al Rey. El Señor nos ha dado más allá de lo que nosotros merecemos. Pero oiga, ¿qué es lo que sucede con la iglesia? Nosotros decimos que estamos agradecidos. ¿Cuántos estamos agradecidos? Solo de este lado están agradecidos. ¿Cuántos estamos agradecidos? No, si usted está agradecido, más fuerte. ¿Cuántos estamos agradecidos? Gloria a Dios. Nosotros estamos agradecidos. El Señor nos ha provisto, ¿verdad? Aquí encontramos, miren, nosotros recurrimos a la palabra, encontramos pan. Y lo decía en una oportunidad, aquí encontramos pan sin fecha de caducidad. Porque aquí el pan que usted compra, ¿verdad? Si viene en bolsita, ahí trae en la bolsita hasta cuándo usted lo puede comer, ¿verdad? Si lo come después de esa fecha, ¿verdad? Va a tener problemas. Aquí hay, ¿cuántos saben de que aquí hay medicina? Y lo mismo, esta medicina no vence. Amén. Esta medicina no tiene fecha de vencimiento. ¿Cuántos saben de que aquí hay provisión de todo lo que necesitamos? Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros, el Señor nos ha dado más allá. Y decimos que estamos agradecidos. Y yo ya escuché que la mayoría de los que estamos acá, si no todos, estamos agradecidos por todo lo que ha hecho el Señor. Señor, nosotros hemos escuchado, lo recalco para que a usted se le quede, ¿verdad? Ha hecho sanidades en muchos hermanos y hermanas. Pues aquí hay hombres de testimonio, hay mujeres de testimonio. El Señor ha provisto. El Señor, ¿verdad? No se queda corto en proveer, en dar. Pero ¿qué es lo que sucede con la mayoría de nosotros? Venimos, Dios hace algo, y a diferencia, ¿qué es lo que hizo la suegra de Pedro? ¿Qué hizo la suegra de Pedro? Contésteme fuerte porque yo quiero que usted esté seguro de lo que está diciendo. ¿Qué es lo que hacía la suegra de Pedro? Les servía, dice. Les servía, ¿verdad, hermana? Gloria a Dios. Pero ¿qué sucede? Dios hace con nosotros cosas grandes y maravillosas. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer nosotros en agradecimiento? Mire bien suavecito, respondemos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros en agradecimiento? Servirle. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Dios nos da. En una oportunidad, usted se recuerda, lo ha leído y le recalco también que se ha predicado desde este púlpito. 10 hombres se encontraron con Jesús. Los hombres estaban enfermos. Lo que tenía era lepra, ¿verdad? Y estos hombres fueron, ¿cómo fueron? Fueron sanados, ¿verdad? Se presentaron ante el sacerdote, que era la autoridad que confirmaba la parte sanitaria. Y luego de que confirmó que no tenían nada, mire, todos regresaron a darle gracias al Señor. Amén. Y le servían. ¿Ah? ¿Cuántos regresaron? Solo uno regresó, ¿verdad? Solo uno regresó a darle gracias. Es decir, que ese ha sido un mal que siempre ha existido. Amén. Ha sido un mal por años. Pero mire, alégrese. Alégrese, porque al menos aquí estamos. Ese 1% de los que regresan. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y dice que regresó solamente uno a agradecerle. Pero ahora yo le pregunto a usted, ¿estamos agradeciéndole a Dios como se merece? Usted podrá decir, sí, mire, yo todos los días le doy gracias a Dios. Pero ¿cómo está su vida delante de Dios? Y estamos hablando de sanidad. Pero si usted podrá decir, mire, hermano, no existe, pero vamos a pensar. Mire, la verdad que yo enfermo nunca he estado, ni enferma.
Mire, yo escasez, lo que se diga escasez, nunca he pasado, porque yo al menos, dice el dicho común, al menos frijoles hay en la casa. Que bien, ¿verdad? No ha tenido ni enfermedades, ni ha tenido escasez, ¿verdad? Situaciones difíciles no las he pasado, ¿verdad? Todo. Pero, oiga bien, nosotros estábamos, ¿cuál era nuestra condición en este mundo? Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Amén. La condición nuestra es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, vino Cristo a padecer en esa cruz para que ustedes y yo seamos libres de toda condenación y podamos estar en la patria celestial. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Si son para Él, déselas con todo el corazón. Solamente, óigalo bien, solamente eso, y solamente eso, la salvación que Cristo nos ha regalado sin merecerla, óigalo bien, porque por mucho que ustedes y yo hayamos hecho algo en esta tierra, nunca le vamos a pagar a nuestro Dios el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Amén. Y de eso debemos de estar conscientes. De eso debemos estar conscientes cada uno de nosotros. Por mucho que nosotros digamos que le decimos gracias a Dios, y por mucho de lo que nosotros hagamos, jamás le vamos a pagar ese sacrificio tan precioso que hizo en la cruz del Calvario. Ese sacrificio que a ustedes y a mí nos permite el saber que ausentes de este cuerpo, presentes ante el Señor. Que si Él no ha venido y nos manda a llamar, vamos a estar en la patria celestial. ¿Cuántos damos gloria a Dios por ello? Saber que si Él viene en este momento, ¿cuántos no se alegrarían que Él viniera en este momento? Dichoso aquel que encuentre haciendo su obra. Y ustedes y yo estamos en este lugar, seríamos las personas más dichosas. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Pero recuerde que hay una condición. Ustedes y yo tenemos que tener a ese Cristo que hizo el sacrificio en esa cruz en nuestros corazones. Aquel que resucitó debe estar en nuestros corazones. Y cuando Él está en nuestros corazones, es cuando hacemos lo que dice esta bendita palabra, lo que dice que hizo esta mujer. ¿Qué hizo esta mujer? De inmediato, ¿qué? Les servía. Inmediatamente servía. No ponía obstáculos, no ponía tropiezos, no ponía una situación u otra para servirle. Servía de todo corazón. Yo no sé cómo es su servicio ante Dios. Y cuando digo su servicio, no estoy hablando de nuestras hermanas servidoras y servidores que están uniformados, sino que hablo del servicio que todos debemos de hacerle a Dios. ¿Cómo es nuestro servicio a Dios? Porque recuerde que usted probablemente, los que no tienen uniforme no están sirviendo en este lugar como servidores, y los que no trajeron el uniforme, pues, ¿verdad? Pídanle permiso ahí, ¿verdad? Y pídanle perdón a Dios. Pero aquellos que no andan uniforme, saben de que también están sirviendo, porque aquí hay muchos anfitriones. No voy a pedir que levanten la mano, pero aquí hay anfitriones. Aquí hay obreros que trabajan fuera del local de la iglesia. Y oiga, y usted también no solamente le sirve a Dios de esa manera, sino que usted, cuando usted diezma, cuando usted ofrenda, ahí está sirviendo porque permite que la obra siga caminando. Y óigame, no estamos hablando de diezmos ni ofrenda, ni vaya a decir, ahí está lo malo, todo estaba bueno lo que dijo, pero ya tocó lo que a mí no me gusta, que son los diezmos y las ofrendas. Aquí Dios tiene cuidado de todo, amén. ¿Cómo es el tema? Dios cuida de mí. Dígalo, Dios cuida de mí. Levanten la mano de aquellos que Dios cuida de ellos. Y de aquellos que no levantan la mano, no se preocupe, este día puede permitir que Dios cuide de usted. Pero tiene que abrir su corazón. Tiene que abrir su corazón. Si usted no abre su corazón y usted está así como que no, ¿verdad? Usted no va a permitir que Dios obre maravillosamente. Mire, el tiempo no alcanza porque el tiempo pasa rápido. Y no tendría tiempo de contar testimonios, pero yo le puedo dar fe que Dios es un Dios fiel, amén. Y que Dios ha cuidado de mi vida, amén.
Dios ha cuidado grandemente de mi vida. ¿Cómo es mi servicio ante Dios? Porque primero tengo que ver yo. ¿Cómo es mi servicio ante Dios? Sé que me falta mucho. Yo sé que ando mal, porque no le sirvo como tendría que servirle a Dios. Pregúntese usted, ¿cómo le sirve usted a Dios? Usted en el lugar a donde usted cuando viene a este lugar viene a servirle a Dios o solo porta el uniforme por portarlo, con el respeto de mis hermanas y hermanos. ¿Verdad? Usted haga conciencia. Usted se pone el uniforme solo porque tiene que venir a servir. O verdaderamente usted siente ese ardiente deseo de venir a servirle a Dios, a donde usted le digan, hermano, le tocó esto, amén, hermano. Y usted no viene diciendo, mire, pero el domingo pasado me tocó ahí también. No, usted viene y usted dice, amén, hermano. Y si viene el próximo domingo, que también tiene que servir en la semana, pero si fuera que viene el próximo domingo y lo vuelven a poner en la misma área, usted lo hace con gozo, no lo hace con queja, no lo hace así en una forma en la cual usted se está sintiendo menospreciado. No, usted lo hace porque está agradecido con aquel que nos ha dado la vida eterna. Amén. Amén, hermanos. Amén, hermanas. A su nombre. ¿Y qué decir los que servimos fuera? Lo hacemos con gozo. En este tiempo que la gente está necesitada en nuestros hogares, limpiamos el hogar, ¿verdad? Limpiamos las sillitas, quitamos todo lo que está en el tendedero, ¿verdad? Y dejamos limpio aquel lugar para recibir a aquellos hermanos o hermanas que van a llegar, aquellos amigos que de alguna manera tendríamos que estar invitando ya para que sepan de esto tan precioso. Amén. Y aquellos que dicen, mire, yo de verdad no puedo abrir un hogar, que es bien difícil, que no pueda hacerlo, pero vamos a poner esa situación, yo no puedo, pero aquí están mis diezmos, aquí están mis ofrendas, aquí está esto para que la obra siga, para que continúe. Lo estamos haciendo y no lo da para que, ¿verdad? Usted agarra un sobre y le pone su nombre para que miren cuánto doy. No, usted lo da porque está agradecida con Dios, y no solo porque está agradecida, sino porque es un mandato que está dentro de la bendita palabra del Señor. Amén. ¿Lo hemos entendido eso, hermano? Estamos haciendo lo que Dios nos pide. Yo me veo primero y yo digo, yo sinceramente sé que estoy mal delante de Dios. Mi servicio no es el acorde a lo que Dios merece. No le estoy sirviendo como Dios se merece. Muchas veces lo hago a regañadientes probablemente. Muchas veces pongo pretextos. Muchas veces pongo situaciones, ¿verdad?, que son risibles. Me estoy esforzando por servir. Y me veo al espejo, óigame, me veo al espejo de la santa palabra. Porque este es el espejo que debemos de vernos todos los días. No es en el espejo matinal que nosotros llegamos en nuestro baño, en nuestra sala o en nuestros cuartos y nosotros vemos, ¿verdad?, en el corredor, llegamos al espejo y nos vemos cómo estamos. No, primeramente veámonos en el espejo de la palabra, cómo estamos delante de la presencia de nuestro Dios, cómo estamos nosotros delante de Él, cómo es que vamos a venir a servir, cómo es nuestro servicio diario delante de Dios. Amén. Este es el espejo en el que deberíamos vernos todos, todos, todos. Aquí no estamos excluidos ninguno. No diga usted, el hermano porque está allá arriba agarra fuerza. No, hermano. Yo estoy consciente que mi servicio no es el acorde a lo que Dios merece. Porque Cristo se entregó completo en la cruz del Calvario. Cristo no puso pretextos para servir. Cristo no puso pretextos para llegar hasta ese lugar doloroso. Y Él padeció. Mire, si nos sentáramos un momento, ¿cuánto estamos poniendo atención? Si nos sentáramos un momento a meditar, allí donde estemos, en un lugar, piénselo ahora, siéntese y medite, como lo hacía David cuando escribió los salmos. Meditemos un momento, quizá de noche mire las estrellas y medite un momento y piense en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero trate de vivirlo verdaderamente. Todo lo que Él tuvo que padecer. Y no solo piense en el momento de la cruz, ¿verdad? No solo piense en ese momento. Piense en todo lo que se le denomina el padecimiento de Cristo. El ser capturado, el ser llevado, el escupido, golpeado, ¿verdad? Fue castigado. Y todo por ustedes y por mí. Por cada uno de nosotros.
Y nosotros venimos a este lugar y ponemos nuestras condiciones para servirle. Y nosotros venimos y a regañadientes servimos. Y muchas veces decimos, yo no sé para qué me anotaron en esa lista. Si yo la verdad que ni quería servir. Si yo dándole gracias a Dios que había pandemia y que no llegábamos. Y yo aquí, ¿verdad? Y yo así estoy en esta situación. Y yo no sé para qué han abierto nuevamente. Y yo no sé esto, yo no sé otro. ¿Por qué somos así, hermano? ¿Por qué somos así, hermana? Si hay un Cristo que padeció por nosotros y merece lo mejor de cada uno de nosotros. Dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Jesús llegó hasta donde nosotros estábamos. Este Evangelio de Marcos, en este capítulo 1, versículos 29 al 31, nos dan esta narración que nos hace reflexionar verdaderamente cómo estamos nosotros delante de Dios. Yo espero que cada uno reflexionemos, porque el propósito de esta palabra no es venir a que ustedes pasen el tiempo, ni es venirles a entretener, sino el propósito es de que ustedes y yo nos concienticemos cómo está nuestro servicio delante de Dios. Si usted sabe que anda mal delante de Dios, yo le pido que le pidamos perdón. Que le pidamos perdón y que nos comprometamos con Dios. No se comprometa con nuestro hermano pastor general, no se comprometa con los hermanos que estamos encargados de los distritos, no se comprometa con los coordinadores, con los colaboradores, no se comprometa con sus coordinadores del servicio interno, comprométase con Dios, hable con Él y dígale, Señor, yo te estoy sirviendo mal. Y no es una predicación para los servidores uniformados, no, esto es para todos los que estamos en este lugar, porque todo por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, necesitamos servirle de la mejor manera. Vamos a cerrar nuestros